el número de suscripciones a celulares. En el caso de El Salvador, lo que observamos es que hay más de un celular por persona. Hay más de un celular por persona. Es decir, que la telefonía celular se ha extendido de una manera muy importante en la sociedad. Y aquí nos encontramos con claramente una conclusión que yo creo que surge, ¿no?, de estos datos, y es: ¿cómo van a acceder los ciudadanos a nuestros portales web, a Internet, a esa relación con las administraciones públicas? ¿Lo van a hacer a través de computadoras personales? Fundamentalmente lo van a hacer a través de telefonía celular. Y de hecho, precisamente en un país donde efectivamente, como hemos observado antes, hay un porcentaje todavía importante de población que no tiene acceso a Internet, precisamente deberíamos pensar en cómo orientar ese acceso a Internet a través de la utilización de telefonía celular, ¿de acuerdo? Y que la telefonía celular, los dispositivos móviles se convirtieran precisamente en el medio de acceso a las administraciones públicas a través de Internet. Esa es una conclusión que yo creo un aspecto muy relevante. Otra cuestión que también es muy relevante en torno a los datos. Aquí planteamos el número de usuarios de banda ancha, es decir, conexiones a Internet de alta calidad. Y lo que observamos en estos datos es que efectivamente pues tenemos en el caso de la mayoría de los países de Latinoamérica hay unos porcentajes de acceso a Internet a través de banda ancha muy reducido. La banda ancha es muy costosa, es decir, desplegar banda ancha dentro de un país es muy costoso. Pero al mismo tiempo también les planteo una reflexión, y es que los servicios que generan más valor añadido desde el punto de vista de la administración electrónica, de la administración digital, del comercio electrónico, se desarrollan a través de banda ancha. Es decir, que de alguna forma deberíamos pensar en cómo lograr financiación internacional, colaboración con otros países de la región para tratar de desplegar con mayor intensidad la banda ancha. Fundamentalmente aquí estamos pensando, por ejemplo, vídeos, determinados portales, transacciones telemáticas. Todo eso requiere que haya banda ancha, que se despliegue la banda ancha en el país, ¿de acuerdo? Esta es una reflexión también importante. Lógicamente la banda ancha, insisto, es costosa, muy costosa, pero es la manera de generar y ofrecer servicios que realmente provean valor añadido para el ciudadano. Y finalmente también les voy a aportar, les prometía que les iba a dar unos datos de Naciones Unidas, de un informe que realiza anualmente sobre el desarrollo del gobierno digital, de la administración digital en el conjunto de los países del mundo. Y estos datos que nos indican, aquí les he traído los datos que comparan El Salvador con los países de Centroamérica y México. Y lo que observamos es que dentro de la región El Salvador se sitúa en una buena posición. Es decir, estamos por encima de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, de Belice y de Nicaragua. A día de hoy, en la última medición que se ha hecho muy recientemente, que se completó el informe muy recientemente, El Salvador se sitúa solamente por detrás de Panamá en desarrollo de la administración digital, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos hasta cierto punto bien posicionados dentro de la región, y dentro de lo que sería el conjunto de los países del mundo, el puesto que ocupa según este ranking El Salvador es el puesto 74, es decir, que todavía hay una oportunidad de mejora, de alguna forma profundizar en cómo ofrecemos esa presencia en Internet de nuestras administraciones públicas. ¿De acuerdo? Este estudio es muy relevante porque nos permite ofrecer una fotografía general sobre qué se está haciendo a nivel global. Evidentemente a mí los rankings siempre me los tomo con cierta cautela, hay que ser cauteloso con los rankings, pero sí nos ofrecen una fotografía, ¿no?, comparativa con lo que sucede en nuestro contexto, ¿de acuerdo? Y en ese sentido creo que es relevante. Y también aquí les planteo otro de los gráficos que están presentes en ese trabajo que he realizado sobre los países de América Latina, y que yo creo es muy interesante. Aquí lo que se muestra dentro de este gráfico, por una parte aquí nos encontramos con el nivel de desarrollo de la administración digital, y aquí nos encontramos con la renta per cápita de los países, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es una correlación entre el nivel de desarrollo de la administración digital respecto de la renta per cápita, ¿de acuerdo?
nos debería salir una línea así de este tipo, ¿de acuerdo? Sería lo normal y de alguna forma aparece, ¿no? Es decir, que los países que tienen una mayor renta per cápita son los que tienen también un mayor nivel de gobierno electrónico, ¿de acuerdo? Mayor renta per cápita, mayor nivel de gobierno electrónico. En los países de Latinoamérica también efectivamente se percibe esto, ¿no? Que hay como también hay una recta. Lo que es positivo que en el caso de El Salvador, efectivamente, en términos comparativos de su renta, estaría por encima, en cuanto a su nivel de desarrollo de gobierno electrónico, estaría por encima de lo que se podría esperar por la renta per cápita del país. Es decir, que se ha hecho en los últimos años un esfuerzo importante por desarrollar, digamos, la administración digital. O por plantearlo de otra forma, que es aquí lo relevante. El nivel de desarrollo del gobierno electrónico no está exclusivamente relacionado con el nivel de renta del país, es un factor importante, pero al mismo tiempo los países tienen capacidad para innovar y precisamente ahí es donde yo quiero incidir, en que las tecnologías de información nos brindan una oportunidad para mejorar lo que hacemos en las administraciones públicas independientemente o teniendo, digamos, limitadamente en cuenta los recursos que disponemos. Es decir, que tenemos una vía de innovación relativamente costosa que nos puede permitir hacer cosas muy interesantes de cara a la ciudadanía y de cara a la mejora de nuestras organizaciones, haciendo unas inversiones relativamente modestas. ¿De acuerdo? Y esta es una idea importante. Es decir, podemos innovar a un coste relativamente reducido con las tecnologías. Podemos hacer cosas que yo creo que son interesantes con un coste reducido. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿No? Y ahí es donde continúo con mi presentación. ¿Qué cosas podemos hacer? Pues les voy a plantear 3 ámbitos que yo creo que son especialmente importantes en términos de qué es lo que podemos hacer para mejorar utilizando las tecnologías dentro de las administraciones salvadoreñas. Y aquí yo les pediría que utilizáramos una visión en concreto como organización, ustedes son responsables de organizaciones, pero al mismo tiempo que pensáramos a lo grande, ¿no? A lo grande en el sentido de pensando en país, ¿no? ¿Qué podemos hacer como país? Podemos hacer varias cosas. En primer lugar, la idea de interoperabilidad, que es una idea un concepto que suena así un tanto extraño, pero al final lo que refleja es algo muy concreto, el potencial de colaboración entre distintas organizaciones públicas a través de las tecnologías de información. Es decir, que podamos intercambiar datos e información entre distintas instituciones utilizando las tecnologías de información. Es decir, que podamos construir servicios públicos para los ciudadanos de una forma más sencilla utilizando tecnologías de información. Eso que a veces nos cuesta tanto, ¿no? La colaboración interinstitucional, facilitarlo a través de tecnologías de información. En este tema yo siempre planteo un ejemplo que es el del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Y lo que pasó en el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Y ese día, que como ustedes saben fue pues bastante dramático, uno de los problemas que sucedió, de las cuestiones que sucedió, fue que efectivamente pues actuaron distintos servicios, ¿no? Al mismo tiempo, los bomberos, los hospitales, la policía local, las ambulancias. Todos ellos tuvieron que actuar en un momento crítico de una forma pues rápida. Una de los problemas, ¿no?, que se planteó y de hecho apareció en un informe que se hizo a posteriori sobre el propio atentado fue precisamente, y que además apareció poco en los medios de comunicación, fue precisamente la falta de colaboración entre estas distintas bomberos, unidades, entre estos distintos servicios, bomberos, ambulancias, hospitales, la falta de colaboración y los problemas que eso supuso de cara al rescate. Y de hecho se planteó que como consecuencia de esa falta de interoperabilidad, de falta de intercomunicación entre esos distintos actores, se produjeron más víctimas de las que se podían haber, digamos, salvado como consecuencia de esto, ¿no? De esa falta de comunicación. ¿Dónde tenemos que acudir, ¿no? Las ambulancias, las policías locales, si no tenemos instrumentos que nos permitan intercomunicarnos, no podemos hacer una actuación concertada ante esa situación. Eso lo podemos aplicar a otros ámbitos de la administración pública.
Normalmente solemos trabajar con una idea muy concreta de lo que es nuestra organización y no tenemos en cuenta las posibilidades de colaboración con otras instituciones. ¿De acuerdo? Eso lo podemos solventar a través de la interoperabilidad. Esa interoperabilidad que de forma muy gráfica implica esto, es decir, por una parte, normalmente lo que hacemos es, cuando queremos intercambiar algo con una administración o con otra administración, contactamos directamente con ella. Sin embargo, la idea de la interoperabilidad es que ante un problema en el que están varios actores, podamos generar una solución común, un repositorio común en el que a través del cual podamos colaborar, podamos cooperar. Y esa interoperabilidad se puede dar tanto, por ejemplo, entre las organizaciones de un mismo sector, el sector justicia, o dentro de un ministerio, entre los distintos departamentos, unidades de un ministerio, pero también se puede dar entre distintas administraciones, entre distintos ministerios. También se puede plantear entre distintos niveles de gobierno, entre el nivel central y el nivel local, por ejemplo. Es decir, intercambiar datos, intercambiar información. Eso facilitaría enormemente la colaboración. Y, por supuesto, desde un punto de vista internacional. Por supuesto, desde un punto de vista internacional. Ya colaboramos con otros países, ya intercambiamos datos, por ejemplo, datos policiales, datos sobre terrorismo internacional, datos sobre control de fronteras. Compartimos datos. Tenemos los instrumentos tecnológicos para facilitar eso. En ese sentido, nos encontramos con que el problema no es tecnológico. Aquí les planteo los 3 niveles de interoperabilidad. Normalmente se plantea el problema desde un punto de vista técnico, es decir, cómo podemos compartir datos, qué tipo de software tenemos que utilizar, pero aquí el problema es fundamentalmente político-organizativo, es decir, que los responsables de las organizaciones estén dispuestos a colaborar. Técnicamente es posible. Técnicamente es posible, tenemos que tener la voluntad de colaborar, de cooperar. En este sentido, yo aquí les presento efectivamente un documento en el que yo participé activamente en su redacción y de hecho fui uno de los coautores, que es la estrategia o el marco iberoamericano de interoperabilidad. Es un documento, además, que está vigente también para El Salvador, porque así lo firmó en su momento. Es una adenda a la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, que incorpora diferentes elementos que muestran cómo se puede hacer esto de la interoperabilidad y plantea cuáles serían efectivamente los elementos a tener en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia de interoperabilidad. De hecho, una de las invitaciones que yo les haría sería la de plantearse como país establecer un marco nacional, un marco salvadoreño de interoperabilidad. Es decir, establecer cuáles son los elementos organizativos, semánticos y técnicos necesarios para cooperar entre todas las instituciones del Estado, independientemente si se refiere al Poder Judicial, al Legislativo o al Ejecutivo. Es decir, establecer un marco salvadoreño de interoperabilidad. Creo que sería un adelanto y un paso muy importante de cara a lograr esta colaboración entre distintas organizaciones del país, organizaciones públicas del país. Otro aspecto en el que pienso que se puede caminar y se pueden dar pasos muy importantes sería el de la transparencia y lo que se ha venido a denominar más recientemente gobierno abierto, Open Government. Yo sé que ustedes están muy interesados en el ámbito de la transparencia.